ahí estamos. Sí, ahí estamos, bonito, bonito está ahí. Listo, Dios les bendiga. Estamos ahorita continuando con el tema. Vamos a tratar uno que es medio delicado, porque habla de lo que es el anticristo. Ahora, del anticristo y de la iglesia también. ¿Qué va a pasar con la iglesia? En esta iglesia, digamos, en la iglesia de Cristo. Veamos esto. Además, lo que pasa en el mundo, veamos. Vamos a ver en la segunda epístola de Tesalonicenses del apóstol Pablo. 2 Tesalonicenses 2. Dice, manifestación del hombre de pecado. Entonces voy a leerles poco a poco para ir detallando las cosas. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué está diciendo? Que con respecto a esta venida, esta segunda venida del Señor Jesús a la tierra, en las nubes del cielo, como ya lo vimos, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, es decir, no se dejen mover de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ustedes conocen esto? Listo, guarden esto. No se dejen llevar por cualquier viento de doctrina así fácilmente, ¿sí? Y no se dejen tampoco conturbiéis, dice, no se angustien, en el sentido de que el Señor ya viene, que está aquí, que por palabra o por carta alguien le diga, o por un espíritu, un ángel venga y le diga, mire, el Señor ya viene, fuchi, ya viene, ya, apresúrate, y te pongan en angustias, en ascuas, ¿no es cierto? Nada de eso, no tienen por qué angustiarles en nadie, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Predicamos que el Señor está cerca. ¿Cómo lo sabemos? Por las señales que el Señor nos dijo. Ya vimos que este principio de dolores se está dando. Y también sabemos entonces que el Señor está por venir cerca. Pero no tenemos por qué angustiar a nadie ni decirle, ay no, sálvate, porque si no te vas a ir al infierno y te vas a ir al infierno y vente para acá y sálvate. Y obligar a la gente a que crea en el Señor, peor todavía. No estamos aquí para convencer a nadie. Estamos aquí para predicar el Evangelio, decir qué es lo que dice la Biblia. Y la persona que quiera saber lo que dice la Biblia lo va a saber por lo que compartimos. Pero nada más, no tenemos por qué estar angustiando a nadie. Y ahí dice en el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Ya vimos eso en el anterior mensaje. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Él se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba con ustedes todavía os decía esto? Entonces, este que dice este inicuo, esta persona que va a venir, este hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, este se va a sentar en el templo de Dios, o sea, de alguna manera él va a lograr la paz en Jerusalén. Con los judíos y todo eso, no sabemos cómo. Va a lograr la paz en todo el mundo, todo. Por eso la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Y vendrán dolores les vendrá dolores como mujer de parto. Entonces va a ser una destrucción repentina, va a haber unos dolores tremendos en todo sentido para la humanidad que se quede aquí. Este de aquí se va a sentar en el templo de Dios, de alguna manera va a edificarse de nuevo el templo de Jerusalén. Y se va a sentar ahí y va a decir que Él es Dios, yo soy Dios, miren, yo soy Dios. Y la gente le va a creer por lo que logró, toda esa paz que logró en todo el mundo. Y cuando todo el mundo crea que todo está en paz y que Él va a gobernar y que lindo, todo el mundo va a estar a sus pies, todas las naciones van a estar gobernadas por Él. Ahí es cuando Él va a venir de pronto y va a destruir a uno, va a destruir a otro. Y cuando se den cuenta, le está destruyendo, pero haciendo pedazos a medio mundo. Y nadie se le va a poder oponer. Y por eso dice, vendrán días, dolores como de mujer de parto y no escaparán. Ya, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que lo detiene, o sea, por eso el anticristo no ha aparecido hasta ahora. Sí, ha habido gente que ha dicho que el anticristo en la Edad Media decían que era Gengis Khan, o venía Atila el uno, y decían ese es el azote de Dios, le llamaron, el azote de Dios, porque pensaron que también era el anticristo. Viene Hitler y le dijeron, ese es el anticristo. Pero hay una cosa, hay algo que lo detiene, dice. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, todavía no era para que se asome el anticristo. Ahora sí están las señales como para que se venga el anticristo a asomar.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Eso que lo detiene va a ser quitado de en medio, y entonces va a venir ese anticristo, y ahí se va a manifestar, es lo que está diciendo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Se va a manifestar a su debido tiempo. Pero cuando se ha quitado esto, miren, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, el misterio de la maldad del diablo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ahorita, ahí hay un freno ahorita para que no se aparezca este hombre de pecado, este hijo de perdición, el anticristo. Solo que al presente hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, o sea, que asoma, ¿por qué asoma? Es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto que dice que le detiene es la iglesia. Y el Espíritu Santo que está en la iglesia, el Espíritu Santo que está en nosotros, esas, las oraciones nuestras. Estamos aquí en la tierra, estamos orando, pidiendo al Señor por la paz mundial, pedimos Señor que bendiga Israel, pedimos Señor que bendiga, no sé, que termine la guerra en Ucrania. Todas esas cosas nosotros somos los que intercedemos ante Dios. Entonces ese Espíritu en nosotros, ese Espíritu Santo está en la tierra. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, que va a venir por los santos, entonces el Espíritu que está aquí en el santo, que Dios va a llevar, va a desaparecer y se lleva a la persona que se la lleva, al salvo que se la lleva, al escogido que se lleva el Señor en las nubes del cielo, como lo vimos, se lo lleva al cielo. Entonces con el escogido se va toda su iglesia, o sea, todos los cristianos van a desaparecer y se va todo el Espíritu Santo que hay en todos esos escogidos. Entonces no va a quedar ningún Espíritu Santo que detenga para que éste se manifieste. Entonces el diablo va a tener toda la cancha libre para entrar. No va a haber oraciones de santos porque los santos están en el cielo, ya están con el Señor. Todos los que van a venir y quedar aquí van a ser gente que no recibieron el Espíritu de la verdad para ser salvos. No recibieron el Espíritu Santo, no se bautizaron, no recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a venir con prodigios mentirosos a engañar a todo el mundo. A todo el mundo le va a engañar, a todo el mundo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces las personas que se queden aquí van a ser justamente personas que rechazaron el Evangelio, que no quisieron oír, no quisieron saber de la Biblia, no quisieron saber de Dios, no quisieron oír, no quisieron escuchar. Y obviamente no estaban esperando que el Señor venga, ¿no? Vivieron como normalmente todo el mundo. Como vimos el otro mensaje, ¿no? Que están comiendo y viviendo y comiendo, casándose, dándose en casamiento, todo eso así, normal. Entonces, así es como va a venir el Señor. De un rato a otro, ¡pum!, así no abrirse los ojos. Y el que se quede va a pasar tiempos bien duros, ¿sí? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Miren, ya no solo es el diablo que va a mentirles y va a engañarles, y este inicuo, este anticristo va a engañarles, sino que Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean esa mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta es la advertencia que es para la iglesia de hoy, porque aquí está hablando de todos los que se quedan, pero está hablando también de los que no recibieron, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, la palabra de Dios, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces el Señor Jesucristo está limpiando su iglesia, está llevando el Evangelio, está llevando la verdad del Evangelio y quitando todas esas cosas raras que la iglesia tiene hoy día, todas esas contaminaciones. Pero hay cristianos que no van a aceptar, no van a decir, no, yo sigo así. Entonces, aunque están oyendo que el Señor está diciendo tal cosa y la Biblia dice tal cosa, están enseñándose las cosas con la palabra de Dios. Pero hay cristianos que no van a querer oír y van a seguir como siempre. Entonces el pastor que está en su iglesia no va a querer cambiar porque dice, no, es que si cambio tendría que salir de esta iglesia. Y entonces por esa comodidad de estar en su iglesia y no empezar de nuevo en otro lado, aunque sabe que es la verdad, debería mejor salir de esa iglesia, porque en esa iglesia no predican lo que la Biblia dice, sino que predican cosas que han sido engañadas por siglos. No es solo de decenas de días,
de años, sino por siglos ha habido engaños en la iglesia. Y el Señor está limpiando su iglesia, mostrando la verdad del Evangelio, cómo celebrar, por qué celebrar el día sábado, no el domingo. Pero los pastores dicen, no, yo mejor me quedo aquí nomás, aquí estoy bien y sigo ahí. Ese tipo de personas, este tipo de pastores que no obedecen la palabra de Dios, que están oyendo lo que está diciendo el Señor, y los cristianos que están ahí oyendo también y le prefieren siguen en la iglesia y no salen de ahí. Ese tipo de cristianos son los que se van a caer aquí, porque van a encontrarse que van a quedarse aquí, el Señor no se les va a llevar. ¿Por qué? Porque ellos no son escogidos, no son salvos. Ellos creen ser salvos porque son cristianos y porque van a la iglesia, porque van los domingos y van a la iglesia, porque con el pastor hacen esto, porque hacen este otro, la obra por acá, que la obra misionera. Mira que el Señor Jesús, se acuerda la vez pasada que leímos, que dice que el Señor dice que algunos le van a decir que en tu nombre levantamos muertos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dijo, no, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, eso es el problema. Hay cristianos que se van a perder en la condenación. Si usted se pierde en el rapto, si usted se queda en el rapto, usted será pasado por mentira, engaño. Y el engaño viene por el ministerio de la iniquidad que viene con el anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ese anticristo le va a engañar al cristiano, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron oír que hay que celebrar el día sábado, no quisieron oír que hay que diezmar, ofrendar, cualquier cosa de esas. No quisieron cambiar su manera de pensar. No quisieron oír que ya no celebren cosas raras venidas del paganismo. Y quisieron seguir celebrando su Día de la Madre. Ay, sí, vamos a celebrar el Día de la Madre. No, no pasa nada, Dios es así. Es que Dios es bonito, y empiezan a engañarse a sí mismos. Entonces este inicuo les está engañando. Y por otro lado, para rematar, Dios se enoja tanto con estos cristianos que no quieren, que no obedecen, que dice que por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, anticristo le manda mentira, Dios les manda mentira. Entonces estos cristianos van a creer mentiras, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido. Los escogidos son estos, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. O sea, nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Recuerde, el Espíritu es el que nos va a llevar a toda verdad. Por eso siempre insisto, busque la dirección del Espíritu Santo, que le lleve a toda verdad. A mí me ha llevado el Señor a través de estos mensajes a toda verdad. Incluso tengo revelaciones que yo he tenido el rato que estoy predicando ahí, y me sale con algo y yo veo. Y ese rato que estoy predicando y subiendo estos mensajes, yo tengo algunos ahí anotados que el Señor me ha revelado. Ya voy a pasar un video sobre eso. Y el Señor me ha revelado, me ha guiado a toda verdad. Es obvio que el Espíritu Santo me ha guiado. Yo no podía imaginarme lo que iba a encontrar ahí. Y el Señor, en medio de lo que estoy haciendo, el resumen para subir el video, me hace ver otra cosa. Y voy a ver, y esto también que subí. Y ese rato me lo revela. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo me guió para decirle una cosa, y después voy a ver otra cosa, y en medio del video subo eso que el Señor me dio. Y les comparto algo que el Señor me repartió, me dio a mí ese rato. Entonces el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad. Mira. Y la verdad es que, la verdad del Evangelio. Entonces, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Os haya escogido. Dios sabe ya cuál es el que es escogido para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu, porque yo espero que el Espíritu me guíe, me dejo guiar, no me pongo por otros rebeldes. Si el Señor me dice algo, aunque no me parezca, pero sí veo que la Biblia dice, y si el Espíritu me convence, entonces yo hago caso, punto, se acabó el lío.
y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Listo. Esto es lo que dice la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, ahí podemos ver esto. Ahora voy a leerles algo en Daniel, porque aquí también da unas pautas de cómo será este carácter del anticristo. Y cómo es que él va a venir y va a hacer eso que les estoy diciendo, ¿no? Que va a venir y se va a sentar en el templo de Dios, etcétera, ¿sí? Ya. Aquí habla del anticristo en el Daniel 11. Desde el 30 les voy a leer. Porque habla del rey del sur y el rey del norte. Aquí un poquito un misterio. Yo todavía no estoy muy claro de esto, les soy bien claro, les soy bien sincero, mejor dicho. No estoy muy claro, pero aquí sí veo el carácter del anticristo. Y les voy a leer estas partes para que vean cómo es el anticristo. Dice el 30, Daniel 11:30 dice, porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará, o sea, se entristecerá y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. O sea, hay judíos que van a abandonar el santo pacto. Y él se enoja contra el pacto santo. Entonces él es el que se va a enojar contra ¿qué? Contra los cristianos, los que tenemos el testimonio de Jesucristo. Y lo compartimos, lo damos a las personas, los llevamos a toda verdad. Entonces obviamente que se va a enojar contra los que tienen el pacto santo, los que tienen la palabra de Dios. Se enojará contra el pacto santo. Y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Entonces van a entender con aquellos que estando en la iglesia viene la apostasía. Con esos que abandonan la iglesia y ahora se vuelven contra la iglesia, con ellos se va a entender. Y con judíos que obviamente no creen en el Señor Jesucristo. Abandonan el pacto santo, no quieren saber de Dios, de lo que Dios dice, sino que quieren ellos que sea el Dios que ellos quieren. Y no aceptan al Señor Jesús ni nada de eso. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, miren, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahí es cuando el Señor, este anticristo, va a destruir eso, va a destruir de alguna manera. Y dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto es la abominación desoladora. Dos cosas. La primera, que ahí se va a sacrificar cerdo. El cerdo es un animal abominable ante los ojos de Dios. Israel nunca celebró con eso, ¿no es cierto? Porque es un animal inmundo ante los ojos de Dios. Es uno de los alimentos que no son de los alimentos kosher que le dio al pueblo de Israel que comieran. Y eso van a hacer en ese templo. Entonces van a coger y ofrecer cerdo como las culturas paganas lo hacían en la antigüedad. Entonces van a quitar el continuo sacrificio y van a empezar a sacrificar cerdo. Y otra cosa, ahí es donde este anticristo se va a sentar y va a hacerse pasar por Dios. Entonces va a decir, no, yo soy Dios, y va a sentarse ahí. Con lisonjas, dice, seducirá a los violadores del pacto. Mire, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, el pueblo que tiene la palabra de Dios, ¿no? Que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Muchos. Entonces, eso dice que eso de aquí se nota que no son, cuando venga ya la gran tribulación y nosotros nos hayamos ido, es obvio que de aquí van a salir judíos que van a enseñar la verdad del Evangelio, van a convertirse al Jesús de la Biblia. Entonces, esos son los que van a quedar, porque la iglesia obviamente se va a ir con el Señor del cielo, no va a quedar nadie en la iglesia. Y los que queden aquí, ¿quiénes? Solamente los judíos van a tener la verdad, ya cuando se den cuenta que el Señor Jesús vino y que realmente era el Mesías. Ellos van a enseñar al pueblo. Y dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Obviamente el anticristo les va a perseguir y va a ser terrible esos días de la gran tribulación. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán con ellos con lisonjas. Mira. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y ya. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Mira, sobre todo Dios. Él va a hacerse pasar por Dios, no va a haber otro Dios.
Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, mira, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Hasta que sea completa y consumada la ira, el día de la ira de Dios. Mira. Entonces este Dios, que se hace pasar por Dios, va a ser así. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Del Dios de sus padres no hará caso. Entonces da la idea que sí puede servir del pueblo mismo de Israel, este anticristo. ¿Por qué? Porque dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿El Dios de qué? De Israel, el Dios Jehová de los ejércitos. Da a entender, también yo a mi parecer creo, que el anticristo viene de los mismos judíos, pero va a venir él en su propio nombre. Recuerde lo que dijo Juan 5:47, creo que dice el Señor Jesucristo: yo he venido en nombre de mi Padre. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y eso se va a cumplir aquí. Jesús vino en el nombre del Padre y les dijo y les habló, y no le querían oír, no querían escuchar. Y les dijo, si otro viniere en su propio nombre, a ese oiréis. Y eso se va a cumplir aquí. A él le van a oír. A este viene en su propio nombre y dice, yo soy Dios, y me siento en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y como va a lograr la paz en el mundo, como lo explicaba antes, entonces todo el mundo va a reverenciar a ese Señor, a ese anticristo como Dios. Un hombre que se lo va a levantar de alguna manera de ahí. Entonces parece ser que va a ser del mismo pueblo de Israel. ¿Sí? Y se ensoberbecerá, o sea, se enaltecerá solito. Y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Mira. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mira, ni del amor de las mujeres va a hacer caso. Va a ser un homosexual. No va a hacer caso de las mujeres, entonces va a ser un homosexual. Eso es otra característica también de este anticristo. Mira, o sea, todo esto que está dándose los grupos LGBT, la ideología de género, está apuntando a que va a venir este hombre así. Y para este tiempo va a ser normal esto, va a ser lo más común, lo más corriente. Toda la degeneración en sentido de fornicación sexual, inmundicia sexual, impureza sexual, se va a dar en esos tiempos. Con este anticristo al menos no se puede imaginar ya cómo será. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Más tarde dice, bueno, en Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, ¿se acuerdan? Ya vimos eso, la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, todos van a resucitar en ese tiempo. De alguna manera el Señor va a llevarse a unos y otros se van, obviamente, a la condenación. Entonces, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que estén escritos en el libro. Entonces, ahí es donde el Señor dice que va a llevarse a los suyos, va a librarnos de la ira venidera. ¿Se acuerdan lo que vimos antes? Todos los que se hallen escritos en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros procurar, seguir al Señor, buscar la palabra de Dios, obedecer al Señor, pedir al Señor que su Espíritu nos llene, nos guíe para poder llegar a toda verdad y poder compartir estas cosas con otras personas. Eso mismo le digo, si puede compartir estos mensajes, compártanlo, porque de eso se trata, que la gente conozca la verdad, a fin de que no se pierda, a fin de que conozcan cuál es el verdadero camino al cielo. De eso se trata este ministerio. Espero que les haya gustado este mensaje. Así hemos empezado también con un poco de profecía bíblica, que también se ilumina el entendimiento de la gente de hoy día, que no es cuestión solamente de decir soy cristiano, es cuestión de coger y ser cristiano, pero porque estoy obedeciendo la palabra de Dios de alguna manera, ¿sí?
No puedo decir soy cristiano y estoy haciendo algo mal, algo indebido. Tenemos que entender que ser cristiano es una responsabilidad personal ante un Dios que es fuerte y celoso. Y la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Entonces Él va a venir con fuego la segunda vez a este mundo y va a consumir con fuego todas las cosas que en ella hay, ¿no es cierto? Eso va a cumplir con el Apocalipsis para un tiempo futuro, en el tiempo en que realmente la tierra va a ser destruida. Va a haber una batalla realmente tremenda. ¿Y cómo será? No lo sabemos. Ahí tenemos unos datos, algunos detalles, pero solo Dios sabe muchas cosas ahí que son como misterios. Y yo solo trato de compartir lo que he entendido, en mi parecer, lo que he visto aquí, para que usted entienda cómo va a ser el anticristo, qué es lo que va a pasar, en qué tiempo va a venir, cómo es que la iglesia va a ser sacada de aquí, ¿no es cierto? Se va a ir con el Señor Jesús y no va a quedar aquí nada. No va a haber iglesia, no va a haber cristianos, no va a haber nadie que tenga la palabra realmente. Entonces va a haber una oscuridad tremenda y el diablo ahí sí va a entrar porque no hay nadie que le detenga. Hasta ahora hay algo que lo detiene al anticristo. Es la iglesia. La iglesia ha estado desde que el Señor Jesús subió a las nubes. Desde ahí la iglesia ha venido hasta ahora a estar en las naciones. Eso le ha detenido para que el anticristo no se asome. Pero cuando esto del Señor Jesús se lleve a los suyos al cielo, no va a quedar nada que lo detenga. Ni Espíritu Santo, ni iglesia, ni nada. Entonces ahí es cuando va a aparecer el anticristo. Y ahí se va a hacer ver bien cómo es. Se va a quitar la máscara y de pronto va a destruir a muchos. Eso es lo que va a pasar. Entonces, es tremendo, tremendo lo que se viene. Si en la gran tribulación, en los días en que este anticristo venga, va a ser difícil los vida, cuando el Señor Jesús lleve a los suyos va a ser peor, porque ahí sí el anticristo tiene carta libre para hacer lo que quiere. Y un gobierno mundial en donde no va a escapar nadie de ninguna forma, en ninguna manera. Olvídese, con la inteligencia artificial, satélites, posición satelital, todo, o sea, le pueden ver, está en una cueva, usted está escondido en una cueva y le pueden encontrar hasta en la cueva que está escondido. Entonces nadie se va a escapar. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Estamos hablando entonces en otro momento. Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo, para gloria y honra de Dios Padre. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder, toda la majestad, todo el imperio, toda la potestad para Él por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos.